Las bandas siguen matando gente, extorsionando, bandas criminales que la intervención internacional no ha logrado todavía. La República Dominicana necesita disminuir la presencia haitiana en el país porque es una presencia omnipresente en todos los sectores de la vida nacional. Aunque Trujillo dicen que hizo aquella famosa matanza, que fue una vergüenza histórica, pero cada año la industria azucarera dominicana, y esto hay que decirlo, desde el gobierno mandaba los camiones Catarey a contratar de gobierno a gobierno la incursión de miles y miles de braceros haitianos para cortar la caña. Hoy lo que está pasando en el país en cuanto a una presencia masiva de familias haitianas que crecieron aquí en la República Dominicana, que nacieron hijos, nietos y bisnietos, son el resultado de una política migratoria. Siguen los problemas, hay muchos frentes abiertos en la República Dominicana y, señores, uno de los grandes problemas que surge ahora es la convocatoria en la OEA de parte de Haití por el tema de las deportaciones. José Tomás. Sí, ayer hubo una sesión especial en la oficina de sede de la Organización de Estados Americanos, que tiene su sede en Washington, D.C., Fue una reunión convocada por la representación de Haití ante la Organización de los Estados Unidos para debatir el tema de las repatriaciones masivas de ciudadanos haitianos que están en la República Dominicana en condición migratoria irregular. Esas deportaciones que ya había anunciado el gobierno de la República Dominicana después de analizar el tema en una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional, y que el presidente Luis Abinader dispuso la deportación de al menos 10,000 ciudadanos haitianos cada semana para reforzar la política contra la inmigración ilegal, contra el trasiego de haitianos hacia la República Dominicana. Y en esa actividad, el representante de Haití ante la Organización de los Estados Unidos, el señor Gandhi Thomas, afirmó ante el Consejo Permanente que las repatriaciones de sus ciudadanos es preocupante y triste, y afirmó que su país no representa peligro para la República Dominicana. Sin embargo, el ministro consejero dominicano Radafil Rodríguez afirmó que su país, que la República Dominicana ha reiterado en múltiples ocasiones que no puede asumir a Haití, no puede asumir el drama que significa Haití, que tampoco le corresponde ese rol y que es una responsabilidad de la comunidad internacional. El representante nuestro ante la OEA defendió las repatriaciones de haitianos en condición migratoria irregular en la República Dominicana. Pero esta reunión de ayer se produce después de que la ministra de Relaciones Exteriores de Haití, la señora Dominique Dupois, había expresado que era una situación horrorosa la que estaba pasando con las deportaciones masivas de los ciudadanos haitianos desde la República Dominicana. Y esto ella lo dijo después de ver videos, de ver imágenes, de ver material gráfico diverso de los operativos que estaban realizando los miembros de la Dirección General de Migración, acompañados de miembros del Ejército y de la Policía, operativos en diferentes puntos, sobre todo en demarcaciones donde hay una mayor concentración de haitianos. Por ejemplo, en la zona de Bávaro, en el este del país, el principal polo turístico de la República Dominicana, hay una comunidad denominada El Hoyo de Friúsa, que es totalmente poblada por ciudadanos haitianos. Allí los escasos, los menos son los ciudadanos dominicanos, y allá inclusive ellos realizaron una protesta, han realizado manifestaciones en contra de las deportaciones masivas. Algunos de los haitianos, que son la mayor fuerza laboral en la industria de la construcción, hicieron un paro en sus labores y no fueron a sus puestos de trabajo. Ahí tenemos las imágenes de esa sesión que fue celebrada ayer por el Consejo Permanente
de la Organización de Estados Americanos en Washington, aparte de la firme postura que fijó el representante dominicano ante ese organismo. Él dijo además de que no creía que ese era el escenario idóneo, o sea, un foro, una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos no era el escenario ideal para abordar un tema eminentemente bilateral, porque las diferencias entre Haití y la República Dominicana por el tema de las deportaciones, obviamente que es un tema del ámbito expreso bilateral, es un tema que deben dirimir Haití y la República Dominicana, y no había la necesidad de convocar a una sesión del Consejo especial de la Organización de Estados Americanos para que todos los estados o los países representados pudieran opinar o pudieran debatir sobre este tema. Es un tema que atañe a la República Dominicana y Haití, y es un tema sobre el cual deben conversar de manera permanente, pero al más alto nivel, con un criterio de serenidad, de respeto mutuo entre los dos estados, y así lo establece el derecho internacional, así lo establecen los tratados internacionales sobre migraciones y sobre otros aspectos. O sea, que esos temas, que las divergencias que surjan en esos temas puedan ser entonces dirimidas entre los dos estados involucrados, y no había la necesidad de que ese tema fuera ventilado en esa sesión del Consejo de la Organización de Estados Americanos. Pero la República Dominicana debe mantener una postura firme y categórica, porque tenemos que mantener una postura fuerte, sin desmayo, sin ceder absolutamente nada, porque la política migratoria, las deportaciones obedecen a un mandato constitucional y de nuestra Ley General de Migración. La inmigración haitiana, de manera desproporcionada, desmedida y descontrolada, se ha convertido en un tema que lesiona, que afecta y que atenta contra la seguridad nacional y contra la soberanía del territorio dominicano. Entonces, muy bien por el representante nuestro ante la OEA, que defendió el derecho del gobierno dominicano de deportar de manera masiva a todos los ciudadanos, no importa de qué país sean, que se encuentren en situación irregular en la República Dominicana, aunque sí reconocemos, y así lo pauta el derecho internacional como el estatuto normativo de estos procesos, que independientemente de que el país que está deportando tiene todo el derecho de hacerlo, pero sí está obligado a hacer estas deportaciones respetando los derechos humanos, los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, que es lo último que debe ser comprometido, y el Estado Dominicano está siendo garante de eso. Es en ese mismo sentido, José Tomás, que el episcopado dominicano pide humanizar las deportaciones de haitianos, y creo que por ahí mismo va la cosa. O sea, no están pidiendo que impidan y que paren las deportaciones, porque creemos que ese es el derecho que tiene cada país, cada nación, en sus propias leyes. Ahora bien, en el contexto actual, señores, deportaciones de ese número que ha puesto el gobierno de unas 10,000 personas por semana, es un número muy abultado y que le va a agravar, obviamente, los problemas a Haití, un país que no tiene una producción agropecuaria capaz de alimentar a la población que allí queda. Imagínate lo que le supone a Haití que cada semana le envíen 10,000 deportados al país. Eso es el problema grave que también Haití enfrenta, además de no vivir en una sociedad donde hay un sosiego social, porque allí las bandas siguen matando gente, extorsionando, bandas criminales que la intervención internacional no ha logrado todavía. Ha sido lenta en llevar ese país a la tranquilidad y a la paz, sometiendo a los vandálicos criminales que siguen haciendo estragos en Haití. Ahora bien, entonces,
Está ahí, digamos, esas dos vertientes. La República Dominicana necesita disminuir la presencia haitiana en el país porque es una presencia omnipresente en todos los sectores de la vida nacional. Y también, por otro lado, una presión social de los grupos nacionalistas que están haciendo manifestaciones constantes en la Plaza de la Bandera por doquier, pidiendo que el gobierno encare esa situación. Señores, este problema es viejo, este problema no es de ahora, este es un problema que viene, señores, creciendo por la irresponsabilidad de los gobiernos dominicanos, incluso desde la era de Trujillo. Aunque Trujillo dicen que hizo aquella famosa matanza, que fue una vergüenza histórica, pero cada año la industria azucarera dominicana, y esto hay que decirlo, desde el gobierno mandaba los camiones Catarey a contratar de gobierno a gobierno la incursión de miles y miles de braceros haitianos para cortar la caña. Y ahí viene el origen de una presencia masiva. Esa gente venían a cortar la caña en las zafras, pero se iba a una parte, regresaba a Haití, pero otra se quedaba en el cultivo de la caña, en lo que volviera la otra zafra. Esa gente fue haciendo familias y familias, y el territorio dominicano empezó a tener toda esta presencia buscada por la República Dominicana, que hay que decirlo, porque mandaban todavía en los años 90, finales de los 90, se salía desde la industria azucarera del CEA a reclutar, a buscar a Haití directamente esa mano de obra. Hoy lo que está pasando en el país en cuanto a una presencia masiva de familias haitianas que crecieron aquí en la República Dominicana, que nacieron hijos, nietos y bisnietos, son el resultado de una política migratoria del país que fue quien la pidió en inicio. Luego de un momento, porque como era la caña de azúcar, la columna vertebral de la economía dominicana, se aumentó esa llegada al país, auspiciada y pagada por esos gobiernos irresponsables que tuvimos. Hoy tenemos el gran problema de una presencia masiva de dominicanos de origen haitianos, como le llaman otros, una presencia de muchas generaciones que han nacido en el país, y hoy vemos que no hay una política clara. Nosotros como país, que tenemos fuera del país casi 3 millones de dominicanos que han entrado a esos países de manera legal o de manera por la vuelta, sabemos lo que es tener que emigrar a otro país. Ahora bien, cuando usted está en Estados Unidos, los procesos migratorios, el que entra con una visa a Estados Unidos entró legal, no violó la frontera. Esa gente tiene otro tratamiento, porque incluso el que va con una visa a Estados Unidos y se casa en Estados Unidos, hacen lo que se llama un reajuste de estatus. Bueno, un tipo que vino de visita, pero se enamoró aquí o se casó, Estados Unidos entiende que esa persona llegó legal, no cruzó la frontera de manera ilegal, y tienen otro tratamiento legal. Ahora bien, cuando tenemos una frontera tan amplia y con tantas porosidades, y que la penetración de los haitianos al país ha sido también producto de la corrupción de grupos que se benefician de esa entrada constante al país, entonces llegan ilegales e ilegales. Entonces esa ilegalidad frente al tema jurídico ya es un problema. Contrario a lo que han venido con visas, que el país yo creo que se está perdiendo también mucho dinero porque no le está cobrando en esos ajustes migratorios, porque pienso que cuando una gente, por ejemplo, un haitiano que nació en República Dominicana, ha estudiado en República Dominicana, ha trabajado durante 20, 30 años, pienso que podría inmigración tener todo un proceso de si esa persona califica dentro de las leyes dominicanas para hacer un ajuste o un reajuste de estatus y hacerse residente, fuera mucho el dinero que se captara en el país si hubieran mecanismos para darle residencia como extranjeros y poder que se cumpla esa ley del 80-20, porque nadie puede negar que la República Dominicana necesita manos de obra para su agropecuaria, para la construcción y en todos los sectores que de una u otra manera están los haitianos en el país.
Aquí no hay una resistencia antihaitiana per se, pero sí que ante una presencia tan masiva, la gente empieza ya a protestar. Aquí se habla de que los haitianos le están quitando trabajo a dominicanos, pero los haitianos están trabajando en sectores que los dominicanos han preferido irse por la vuelta fuera del país y han dejado abandonados los sectores de la construcción y la agropecuaria por entender que los salarios no son justos, aunque los haitianos que están trabajando en la agropecuaria, los salarios por día andan por encima de los 500, de los 1,000 pesos diarios a los jornaleros, pero para el dominicano eso no le representa el dinero suficiente para cubrir, digamos, sus necesidades. Entonces, si el país tiene que hacer una combinación de humanizar el tema, deportamos a los que no califiquen, pero los que sí califican, el país pudiera entonces, los que califiquen, darle una residencia y cobrar por esa residencia, porque son, digamos, ya mano de obras necesarias y que ya tienen vínculos en el país, tienen hijos, tienen nietos. O sea, yo creo que hay que repensar todo lo que es una buena estructuración del país frente a sus propias leyes para ver cómo solucionamos de alguna manera y el país se puede quedar con las manos de obra que necesita o con gente que califica porque estudió aquí, nació aquí y tienen ya vínculos con el país, que tengan, digamos, un estatus migratorio. Usted lo que es un residente o usted está calificando para hacerse ciudadano dominicano. O sea, todo eso tiene el país que reinventarse. Pero la verdad es que la cantidad que tenemos en el país de presencia haitiana hay que reducirla. Hay que organizarla. El país está en su derecho de hacerlo y lo que pide la iglesia es un pedimento, creo que sano, porque está pidiendo que se humanice el proceso, que no se maltrate a nadie, pero es triste y amargo ese trago de familias que llevan años aquí o gente que nació aquí, tener que ser deportadas, repatriadas por temas de la ejecución de las leyes mismas. Bueno, hay un tema humano de fondo. Es así. Deben respetar los derechos humanos, lo ha dicho la Conferencia del Episcopado Dominicano. No es reducir la presencia o la cantidad de número, es deportar desde la República Dominicana a todo ciudadano, no importa su nacionalidad, que no tenga evidencias de que tienen los documentos requeridos para permanecer en nuestro territorio. Eso es lo que hacen todos los países del mundo y la República Dominicana no es la excepción. No es solamente con los ciudadanos haitianos. Todo aquel que no tenga documentación acorde con nuestras leyes, la Ley General de Migración y la Constitución de la República, debe ser deportado del territorio dominicano. Eso es lo que pasa en todo el mundo, señores. Ahora nosotros nos vamos a una pausa comercial. En cuestión de segundos estamos de regreso con todo el contenido que falta mucho aquí en Matutino Su Mundo. Quédese ahí. Seguimos en Matutino Su Mundo, gracias a los amables televidentes que se integran a partir de este momento, en este miércoles día 9 de octubre, avanzando bastante rápido el antepenúltimo mes de este año 2024. Señores, y el Congreso Nacional sigue siendo el centro de la atención nacional por dos razones básicas fundamentales. Bueno, porque sigue sesionando la Asamblea Nacional Revisora, que es la reunión conjunta de diputados y senadores que están estudiando, debatiendo el proyecto de reforma constitucional enviado por el Poder Ejecutivo, que ya han avanzado en la aprobación de los más importantes puntos, que son 10 en total, los que van a aprobar. Entonces, ayer, por ejemplo, avanzaron bastante, aunque con algunos enfrentamientos entre diputados del oficialismo del Partido Revolucionario Moderno y los diputados de la oposición, que aunque no están votando por ninguno de los puntos que van a ser reformados en la Constitución Dominicana, sí ayer manifestaron algunas quejas y eso generó una confrontación con los diputados y senadores del Partido Revolucionario Moderno. Así fue aprobado, por ejemplo, el artículo 209 de la Carta Magna, el relativo a la unificación de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales con las congresuales municipales, que fue acogida
por los asambleístas con una votación de 168 de un total de 208 que estaban presentes. Esa diferencia, obviamente, que no votó a favor de este artículo, está compuesta por los diputados de la oposición. Entonces el artículo 9, tal como fue 209, el artículo 209, tal como fue aprobado ayer, señala que las asambleas electorales, que no son más que las elecciones, funcionarán en colegios electorales que serán organizados conforme a la ley. Los colegios electorales serán abiertos cada 4 años para elegir al presidente y vicepresidenta de la República, a los representantes legislativos, parlamentarios, representantes de organismos internacionales, o sea, organismos legislativos internacionales, a las autoridades municipales y a los demás funcionarios o representantes electos. Estas elecciones serán celebradas el tercer domingo del mes de mayo. Con un total de 158 votos de 194 asambleístas presentes, fue aprobada la propuesta presentada por el presidente de la Asamblea Nacional Revisora, Ricardo Santos, que es el presidente del Senado. Entonces, la disposición transitoria incluida en las modificaciones a la Carta Magna prohíbe al presidente de la República, Luis Abinader, que fue el electo el tercer domingo de mayo del 2024, el día 19, nunca más presentarse al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Entonces, antes de sancionar el artículo 268, los asambleístas Ramón Rogelio Henao, senador por La Vega, Antonio Tavera, senador por la provincia de Santo Domingo, y Pedro Catrén, por la provincia de Samaná, motivaron las modificaciones a la moción aprobada con 165 votos a favor y 196 96 asambleístas presentes. Entonces, Ramón Rogelio Henao dijo que modificar la Constitución establece llaves que serán tiradas al mar, mientras que el presidente de la Asamblea, Ricardo León Santos, expresó que esta iniciativa será aprobada a unanimidad porque viene a robustecer y fortalecer lo que establece la Constitución. En cuanto al artículo 268, aprobado con la modificación según la propuesta presentada por el asambleísta Pedro Catrén, refiere la forma de gobierno y reglas de elección presidencial y detalla que ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno establecida en el artículo 4 de la Constitución, que siempre deberá ser, el gobierno dominicano debe ser civil, republicano, democrático y representativo. Indica que tampoco podrá versar una modificación sobre las reglas de la elección presidencial establecidas en el artículo 124 de la Constitución. Entonces, así, pese a la férrea oposición de los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y otros no pertenecientes al oficialismo, ha avanzado ya la aprobación de gran parte de los 10 artículos que van a ser modificados de la Constitución Dominicana, pese a que la oposición ha insistido en que esta es una reforma constitucional no necesaria, que ningún sector de la sociedad la estaba pidiendo y que era más importante que el Congreso se abocara a dirimir, a debatir asuntos puntuales y que también el gobierno se dedicara a atender otras demandas que sí están siendo planteadas por los ciudadanos, como por ejemplo cómo combatir el encarecimiento permanente de los artículos básicos de consumo, la crisis en la energía eléctrica que ha devuelto el tema de los apagones como una gran preocupación nacional, la crisis en otros servicios como el servicio de agua potable. Bueno, demandas básicas fundamentales que nosotros las vemos todos los días en los medios de comunicación, las quejas presentadas por diferentes comunidades a nivel nacional. Y dentro de esos grandes temas que preocupan a la República Dominicana es cómo andamos nosotros, cuál es la independencia alimentaria que tiene la República Dominicana, porque aunque las narrativas siempre dicen que hemos aumentado la producción agropecuaria, no es cierto. Aquí se ha bajado mucho, aquí se sigue importando mucho arroz, habichuela, aquí se importa hasta pollo. Entonces, estamos hablando que la República Dominicana alimenta
alrededor de más de 30 millones de personas al año. Vean bien, porque hay que contar la población que tenemos en la República Dominicana, hay que contar los millones de turistas que vienen al país y hay que contar la presencia masiva también de haitianos y extranjeros en general. O sea, que la producción agropecuaria en la República Dominicana es un tema a ponerle mucha atención. Hemos estado insistiendo que aquí están dadas las condiciones divinas que Dios le ha dado a estas tierras dominicanas. Tierras hermosas, tierras fértiles, para producir en un clima que favorece tanto la producción agrícola, la fruticultura, señores, todos los vegetales. Aquí este es un país que usted tiene un grupo de semillas hasta de naranja y cuando cae en tierra prenden. Al contrario de otros países que tienen muchos problemas de fertilidad de sus suelos, la República Dominicana es un país, José Tomás, un país divino, bendito por las manos de Dios. Entonces, no hay necesidad de que proyectos, por ejemplo, como el de Manzanillo, hayan sido abandonados, donde hay más de 30,000 tareas de tierras que pueden abastecer de bananos, guineos, plátanos al país y tener un gran excedente para la exportación. Aquí hay que ver cómo el cacao que se está produciendo en la República Dominicana y el café que son orgánicos, dejamos de enviarlo en grano, en crudo, a otros países y le agregamos un plus, empaquetándolo nosotros mismos para venderlo en mercados internacionales y tener nuestros propios excedentes. Una producción arrocera que pudiéramos aumentarla para tener independencia en la producción. Y dentro del contexto de unas manos de obras agrícolas que van a mermar en este proceso, ya están gritando los productores agrícolas, los finqueros, los que producen el banano, la rola, la yautía, el plátano, porque con las deportaciones masivas, y esto tiene el gobierno que estar atento, ¿qué va a ocurrir? Ya se están quejando los productores de que los haitianos obreros andan corriendo de forma despavorida, escondiéndose. Entonces ningún bracero haitiano va a ir a ninguna finca porque están yendo la inmigración está yendo a las fincas, a los barrios, a diferentes sectores. Aquí hay reportes de que en cada barrio o comunidad están llegando las unidades de inmigración, tocando puerta por puerta, buscando para poder cumplir con ese número que el gobierno se dio de 10,000 haitianos semanalmente para ser repatriados. Entonces eso ha creado un estado de nerviosismo en la comunidad haitiana y por lo tanto hay gente corriendo en los montes, escondidas en callejones, buscando refugio, y otros que han decidido retornar por sí solos ante el embaste que está haciendo inmigración. Entonces, debemos de ver qué va a pasar con esa agricultura. Ya los constructores se están quejando porque ningún haitiano que no tenga documento, que son la mayoría, se van a arriesgar a ir a una construcción, porque la construcción son los escenarios donde inmigración se está lanzando, las fincas, las grandes reservas agrícolas, ganaderías, los ganaderos. Usted va a cualquier sector de ganadería y más del 90% de los obreros también son de nacionalidad haitiana. Las trabajadoras domésticas, los que cuidan los edificios en la República Dominicana, en sectores turismo, hay todo un momentum en que hay un gran nerviosismo, y eso de una u otra forma hay que pagar las consecuencias de una agropecuaria que se va a ver un poco a la deriva, porque tendrán que subir los salarios que se pagan por las labores en estos lugares, tanto en el área agropecuaria como en la construcción, para que los dominicanos se motiven a hacer esta cosa. Por lo tanto, yo preveo que ante esta estampida y esta recogida, estas redadas, los productos agrícolas nacionales, señores, van a encarecer, y van a encarecer porque el costo de las manos de obra baratas con la que contaban estos sectores agropecuarios van a mermar, porque no van a encontrar a estos
haitianos que se dedicaban a esas labores, aquellos se van a arriesgar a que lo tomen preso y que pierdan lo poco que tienen, y las extorsiones que también se denuncian cada vez que lo toman preso, le quitan cosas, hay que pagar ciertas cantidades. Me decía una señora ahí en Las Maras, La Vega, una haitiana, que cada rato la toman presa y vuelven y la sueltan, y me enseñó, sacó así de su bolsillo su pasaporte y su visa al día, y que aún así, teniendo pasaporte y visa al día, la han tomado varias veces presa, y que cuando ella ha entregado 5, 6 o 10 mil pesos, entonces vuelven y la sueltan. Entonces, atento con eso, atento con eso, porque están los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos atentos. Nadie dice que el gobierno no puede deportar a todo el que quiera, pero los abusos y los comerciantes, lo que andan atrapando haitianos para quitarles sus bienes, hay que denunciarlo. Así como también en las fronteras, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno para sellar la frontera? Porque lo envían hoy y al día siguiente van a volver, porque hay unas porosidades bien pensadas para el trasiego y dándole oportunidad y a la gente pagando. Las mujeres que vienen desde Haití a parir en la República Dominicana han demostrado que han pagado dinero para venir. De manera que el problema es más complejo. Entonces, dentro de todo este panorama, el gobierno debe analizar de manera táctica, estratégica, cómo es que va a hacer esto dentro de un plan integral para ejercer los derechos que como nación tenemos en nuestras propias leyes, pero que jamás esta acción vulnere los derechos humanos. Mira, volviendo al tema de la Asamblea Nacional Revisora, ayer cuando te decía al principio que hubo una especie de enfrentamiento entre los legisladores de la oposición con los del oficialismo, fue porque la diputada por Santiago del PRM, Soraya Suárez, hizo una propuesta para resolver un problema jurídico que hay para llenar la vacante dejada en la alcaldía de La Vega y en la vicealcaldía de La Vega tras la renuncia de Kelvin Cruz, el alcalde que ganó esa alcaldía con 78% de los votos válidos emitidos para un tercer periodo. Entonces él renunció porque fue designado como ministro de Deportes por el presidente Luis Abinader, pero también renunció la vicealcaldesa, que automáticamente, de acuerdo a la ley de organización municipal, debía asumir la función y el cargo de alcaldesa por el municipio de La Vega. La renuncia de Amparo Custodio dejó un vacío de poder en la alcaldía de La Vega. Entonces, la diputada Soraya Suárez propuso en la Asamblea Nacional que fuera aprobado un párrafo transitorio para otorgarle al presidente de la República, Luis Abinader, la potestad para llenar estos vacíos, para designar mediante decreto un alcalde, en este caso el alcalde de La Vega, para resolver ese problema que tiene el PRM. Entonces, obviamente, la propuesta de Soraya Suárez, que no estaba incluida en la ley aprobada por el Congreso Nacional que estableció la necesidad de la reforma constitucional, que no estaba incluido dentro de los aspectos propuestos por el Poder Ejecutivo para reformar en la Constitución. Entonces, esto produjo un rechazo, una protesta de los diputados y senadores de la oposición. Entonces el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Ricardo de los Santos, y también a recomendación de otros colegas del Partido Revolucionario Moderno, decidió sugerirle a la honorable señora diputada que retirara esa propuesta, y fue retirada. Entonces sigue el problema, sigue en un limbo la situación de la alcaldía de La Vega, todo esto por la irresponsabilidad, porque hay que decirlo, con que actuó la señora Amparo Custodio, que era candidata a la vicealcaldía de La Vega, ganó en la boleta con Kelvin Cruz, y ella
prevaliéndose de un recurso baladí, de una justificación que nadie entendió, porque es así, nadie puede entender que si usted va como candidata a la vicealcaldía por un municipio, usted tiene que conocer que la ley establece que a falta de el alcalde, usted asume la posición de alcalde, usted pasa a ser la funcionaria superior jerárquica. Entonces eso debía saberlo la señora Amparo Custodio, ella arguyendo que no podía traicionar a los PRMistas que votaron por Kelvin Cruz, pero usted era parte de esa boleta. Usted era la candidata a la vicealcaldía, usted era candidata como vicealcaldesa y fue elegida con el mismo 78% de los votos válidos emitidos que le otorgaron a Kelvin Cruz. Porque si usted hubiera tenido una tasa de rechazo tan alta, Kelvin Cruz no habría ganado con el 78%, con un porcentaje tan elevado. Porque habría gente que diría, bueno, esta señora es una chiva expiatoria, esta señora es una advenediza en la boleta de mi partido, yo quiero muchísimo a Kelvin Cruz, valoro al más alto nivel el desempeño de él como alcalde de La Vega, también como secretario general, como presidente de FEDOMU, realizó una extraordinaria labor, también como presidente de FEDOMU, de la Federación Dominicana de Municipios. O sea, Kelvin Cruz es un hombre exitoso como político y también como empresario, un hombre honesto, con una trayectoria respetada y respetable en La Vega. Entonces usted sabía, señor Amparo Custodio, que si renunciaba el alcalde o que si el alcalde, por ejemplo, salía de viaje por unas 2 o 3 semanas, usted tenía que asumir las riendas del cabildo. No, pero al renunciar Kelvin Cruz como alcalde, entonces usted entendió que sí iba a tener trabajo, que como alcaldesa usted sí iba a tener trabajo. Entonces hay muchas personas que están haciendo muchísimos cuestionamientos porque dicen, ella quería ser vicealcaldesa porque la vicealcaldía en muchos casos, o el vicealcalde o vicealcaldesa, es una figura decorativa. Señores, yo no sé cuál es el nombre del vicealcalde del Distrito Nacional y soy un periodista que manejo información diaria. Yo no sé cuál es el nombre de la vicealcaldesa, por ejemplo, de Santo Domingo Este. Yo no sé cuál es el nombre del vicealcalde de Santo Domingo Norte. Pero tampoco sé cómo se llama la vicealcaldesa de Santo Domingo Oeste. Porque hemos estado acostumbrados a que los subdirectores son una especie de figuras decorativas. No quiero decir que no trabajen, pero en este caso de la señora Amparo Custodio, como ella renunció, ya viendo la realidad, teniendo el poder en sus manos, debió reivindicar la dignidad y la pertinencia de las mujeres para ocupar posiciones importantes, posiciones de liderazgo. Hay muchísimas mujeres con extraordinaria capacidad que quieren llegar a una posición donde puedan influir en la definición y aplicación de políticas públicas para impactar de manera positiva en sus comunidades y en la calidad de vida de la gente. Y esa señora Amparo Custodio tuvo toda la oportunidad de hacer eso. Que renunció por presiones del Partido Revolucionario Moderno, pues no debió ceder, porque usted fue electa con el mismo 78% de los votos válidos emitidos que fue electo Kelvin Cruz. Usted tenía toda la pertinencia, toda la legitimidad que tenía Kelvin Cruz como alcalde de La Vega, electo para un 3er periodo. Y no debió renunciar. Y usted fue la causante de este vacío que hay en la alcaldía de La Vega. Usted fue la causante de que se haya producido esta rebatiña interna en el Partido Revolucionario Moderno en La Vega, porque ahora todo el mundo quiere la alcaldía de La Vega, pero nadie votó por esos que quieren ser alcalde. Nadie votó por ellos. Hay un diputado, Agustín Burgos, que quiere ser el alcalde de La Vega. ¡Qué cómodo! No, por usted votaron como diputado. Usted se presentó en una boleta del PLD como diputado por una demarcación del municipio de La Vega. No fue como alcalde de La Vega que usted fue votado. Entonces aquí hay que respetar la Constitución y la ley. Y si hay un vacío institucional, bueno, pues que asuman entonces
el orden sucesoral que establece el reglamento y la ley municipal. ¿Quién es el que tiene que dirigir los trabajos del municipio de La Vega? Si hay un vacío constitucional que han dicho los expertos, tan expertos como el expresidente o presidente emérito del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, lo ha dicho también el director ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños, que son personas que no comprometen sus juicios de manera vana, ni de manera alegre, ni ligera. Siempre la sustentan en el buen derecho. Ellos han dicho que lo más correcto es convocar elecciones complementarias solo en el municipio de La Vega. No tendría que ser en la provincia de La Vega. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la alcaldía y la vicealcaldía del municipio de La Vega. ¿Por qué? Porque hasta la Constitución del 2010, la Constitución establecía que el presidente de la República de turno tenía la potestad de decidir mediante decreto la sustitución de ese vacío en una alcaldía por el alcalde o por la vicealcaldesa. Pero después de esa Constitución del 2010 eliminó esa posibilidad y ya no le da al presidente de la República esa facultad. Entonces, si el presidente Luis Abinader hiciese la designación del alcalde de La Vega por decreto, podría exponerse a que sometan un recurso ante el Tribunal Constitucional declarando inconstitucional ese decreto, porque no está amparado en una atribución, en una potestad que le da la Constitución al presidente de la República dentro de sus atribuciones. Entonces, muy bien por Ricardo de los Santos, presidente del Senado, presidente de la Asamblea Nacional, muy bien por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Asamblea Nacional, y otros legisladores del PRM que decidieron sugerirle a la diputada Soraya Suárez que retirase esa propuesta que estaba haciendo, que buscaba a que aprobara la Asamblea Nacional Revisora un artículo transitorio, una disposición transitoria para darle al presidente de la República, Luis Abinader, la potestad de designar mediante decreto al alcalde y vicealcaldesa de La Vega, porque esa ya no es una atribución del presidente, es un proceso electivo, son autoridades elegidas mediante el voto popular, que eso fue lo que hicieron los veganos. El día 18 de febrero eligieron a Kelvin Cruz como alcalde y a Amparo Custodio como vicealcaldesa. Ellos demostraron que no se merecían el voto de los veganos, porque ambos se renunciaron. Kelvin Cruz para asumir el Ministerio de Deportes, lo designó el presidente, tiene potestad para hacerlo, y la señora Amparo Custodia renunció como vicealcaldesa y renunció a la posibilidad de ser alcalde por miedosa y por irresponsable. José Tomás, te veo hablando como todo un dominicano, pero sobre y todo vegano además. Como un vegano. Y vegano. Eso iba a decir, es un vegano. Es una irresponsable la señora Amparo Custodia. Que me disculpe, yo soy muy defensor de las luchas que han librado las mujeres para ocupar posiciones de importancia. Han tenido que trabajar más que los hombres. Han tenido que demostrar por enésima vez su capacidad, su talento, su pertinencia, su gallardía. Señores, esa señora decepcionó, esa señora mancilló la imagen, el trabajo que realizaron grupos de mujeres, por ejemplo, como las sufragistas, que lucharon hasta la saciedad para conquistar el derecho al voto de la mujer dominicana. Mancilló el trabajo que han hecho otras mujeres en estas épocas para demandar a los partidos políticos que les reconozcan por su trabajo y por su capacidad mayores posibilidades de participar en la política y llegar a cargos importantes donde puedan influir en las políticas públicas. Ella decepcionó a todas esas mujeres. No sé, José Tomás, si fue el doctor José Francisco Peña Gómez que acuñó una frase que se ha hecho muy popular en el argot político dominicano, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Juan Bosch. Bosch. Juan Bosch. Fue Bosch. Y que las que no se ven muchas veces son más grandes que las que se ven. Yo creo que el tema de La Vega se va a resolver por la vía que fueren, porque hay todo un interés de que se resuelva. He oído que al secretario
del ayuntamiento, creo que de apellido Holguín, no sé. Hay la posibilidad de que sea designado y no sé, porque no sé de leyes, digamos, municipales, no soy experto, pero debe de haber un consenso también entre todos los regidores para llegar a ese consenso, porque al final lo que más barato le sale a La Vega no es meterse ahora en un proceso de nuevo electoral, porque eso va a conllevar un gasto económico muy fuerte, hay que hacer campaña de nuevo, etcétera, etcétera, y pienso que de alguna manera facultar al presidente para que pueda designar una terna que la pueden proponer los propios regidores de La Vega y decir, mire, esta es una terna entre ellos, que elijamos uno, porque es un caso de una provincia. Entonces meternos en ese lío... De un municipio. De un municipio, o sea, es del municipio de La Vega, ok. Es el municipio cabecera de la provincia de la provincia de La Vega. De la Concepción de La Vega, de la olímpica y culta ciudad del carnaval. Del mejor carnaval de este país. Y que los veganos son buenos todos. Seguido por el de San Juan. Entonces, estamos hablando que pienso que ahí debe de haber un acuerdo. Y eso es político, el tema es político. Digo eso porque aunque tú le inclinas bien el dado a la vicealcaldesa que renunció, a veces en política hay trasfondos que no salen a lucir porque hay intereses soterrados que muchas veces no se dan a conocer, pero hay que ver cuáles son las causas reales, que quizás nunca la conozcamos, pero sí me da la impresión de que hay temas ahí ocultos, por lo cual esta señora renuncia a la posibilidad, o como decía el padre Tom Lluvere, ¿y a quién le amarga el dulce? ¿A quién le puede amargar tener una alcaldía en sus manos 4 años manejando recursos para hacer soluciones, al menos que no hayan factores internos y externos que estén presionando para que esto ocurra? De manera que yo le doy un voto, digamos, de credencial a ella, las razones que habrá tenido ella y su partido, pero recuérdate, José Tomás, que en estos partidos políticos del sistema a veces hay fuerzas internas que orbitan y tienen poderes tan fuertes que no salen a la luz pública. Entonces, en inglés hay una palabra que dice you never know, nunca se sabe, pero vámonos a una pausa que nos está mandando la directora, que en breve regresamos. Señores, quédense con nosotros, que ustedes, que son los mejores, se merecen continuar con el mejor matutino de su mundo. Gracias, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo, José Tomás. La grandeza y el tamaño de este huracán categoría 5. Ahí vemos las imágenes. José Tomás, cómo va avanzando. Parece que va lento también, José Tomás. Lo terrible es que cuando un huracán tiene tanta fuerza en sus puntos internos, y lo que es toda la extensión a donde toca, al pasar lento es mucho más demoledor, y de verdad que pedimos y hacemos oraciones por el pueblo norteamericano, por esa población gigante de la Florida, Miami, toda esa zona, porque es inminente el golpe que viene por ahí. O sea, se está hablando que Helene, que pasó hace un par de semanas, pues dejó una estela de 42 muertos. Y esta vez... No, 200 y pico de muertos. No, fueron 42. No. Muertos, sí. 42 muertos es el número que reportaron, 42. Y ante ese inminente paso de Milton, la gran salida que ha hecho desde la Florida, la gente moviéndose a otros estados, otros que han tomado vuelo y se han ido, porque la gente ha cargado con lo mínimo lo que le quepa en su vehículo, cosas esenciales como sus documentaciones, dinero, etcétera, para entregarle a la Florida, a la buena de Dios, al huracán, José Tomás. O sea, una población ahí tiene que primar, digamos, la inteligencia emocional, el desapego y arrancar, correr por su vida, con una desventaja que tienen estos países norteamericanos, estos estados, y es que las construcciones, a pesar de ello estar en una ruta de huracanes,
Al contrario, por ejemplo, en República Dominicana, que aquí la gente puede tener casucha, casita de bloc y hasta de tabla y de hojalata, pero el que hace una construcción en República Dominicana, por estar nosotros en la ruta del huracán, la gente hormigón, bloc, varillas, tú sabes, plato. En cambio, en esos proyectos turísticos, esos proyectos de casas que se arman en Miami, la Florida, Estados Unidos en general, la mayoría de esas construcciones son como de cartón, es mucho chirraf, son unos materiales que cuando un huracán le da, lo vuela, y a veces ni siquiera los sedimentos quedan. Hay lugares donde la gente ha ido a ver, después que ha pasado un huracán, dónde era que vivían, y a veces no reconocen ni el lote, porque esos huracanes y por el tipo de construcción, arrasa con todo, José Tomás. Mira, vamos a corregir el dato, Marino, porque es que estoy consciente de lo que leí en las informaciones. Mira, el huracán Ellen dejó más de 210 muertos tras su paso por el sureste de los Estados Unidos, informaron las autoridades del jueves. Eso es de la semana pasada. Según un recuento hecho por la agencia francesa de prensa, con base en cifras oficiales, fueron confirmados 212 fallecidos. ¿Dónde? Bueno, en Carolina del Norte y del Sur, en Georgia, en Florida, en Tennessee, en Virginia. Más de la mitad de las muertes fueron registradas en Carolina del Norte, que, como sabes, fue el estado más afectado, un estado víctima de inundaciones catastróficas. Tú sabes, corregimos el dato porque es importante, como estamos hablando aquí del huracán Milton, pero tenemos que hablar obviamente de que, como tú bien has dicho, todavía la Florida no se recupera del paso de Estados Unidos, en sentido general, no se recupera del paso del demoledor huracán Ellen, que llegó a Estados Unidos con categoría 4, o sea, hay 5 niveles en la evaluación de los huracanes, esos 5 niveles, y Ellen llegó a categoría 4, que es un huracán fuerte. Entonces, Milton tiene categoría 5 por la fortaleza de sus vientos, y entonces las autoridades están previendo que Milton podría provocar un impacto demoledor, el impacto que jamás haya producido fenómeno atmosférico alguno en la Florida, en ese estado de los Estados Unidos. Entonces uno no tiene otra cosa más que hacer que apegarse a la fortaleza de la fe para pedirle a Dios, el Todopoderoso. Nosotros somos un país muy creyente, viven muchos dominicanos en la Florida, en diferentes condados de la Florida, en Orange City, en Fort Lauderdale, en Tampa Bay, en diferentes lugares, en Miami South, y entonces en South Beach viven otros que tienen mejor posición económica, y entonces son muchos los dominicanos que residen en la Florida, pero también se habla de más de 300,000 dominicanos. Más de 300,000 dominicanos. Entonces también por los norteamericanos, por todos los que viven allí, los latinoamericanos, todos los seres humanos con quienes tenemos que solidarizarnos y elevar nuestras plegarias, elevar nuestras oraciones, pedirle al Todopoderoso, a ese Dios omnisciente, a ese Dios omnipresente y omnipotente. Sí, que ponga todo su poder para que ese huracán se debilite antes de llegar a la Florida, que pueda debilitarse en el mar y que el impacto sea lo menor posible, porque de verdad más de 212 fallecidos con el huracán Ellen, que fue la semana pasada, y que tengan ahora entonces la furia desatada de este huracán Milton categoría 5 sería demasiado letal para la Florida, demasiado traumático para los residentes allí y nuestros hermanos latinoamericanos que viven en ese estado. Y sobre todo, José Tomás, que ya cuando los suelos están saturados y el agua viene de nuevo, entonces la inundación va a ser mayor. Fíjate que también se decía en el día de ayer que las inundaciones costeras
y fuertes vientos están afectando toda la región occidental de Cuba, o sea, pasando muy cerca de Cuba, en especial en la parte oeste de Pinal del Río, por la aproximación del huracán Milton, que aunque perdió intensidad, volvió en el día de hoy a tomar otra vez categoría 5. De modo que nuestras oraciones, nuestras peticiones al Dios Todopoderoso, que la gente en su fe aclame a Dios, porque frente a estos fenómenos naturales no es como otros que tú te puedes esconder o irte para otro lugar. A veces hay que soportar y aguantarse ahí, y las construcciones son débiles en estos países porque las hacen de materiales muy poco resistentes. Yo creo que con el tiempo Estados Unidos va a tener que cambiar a hacer construcciones más sólidas, porque solo las grandes instituciones estatales son las que tienen esa solidez. Pero en los proyectos habitacionales, en los materiales que se usan, son muy débiles. Y otra cosa, que la Florida se dice que está por debajo del nivel del mar, de manera que el mar penetra de tal forma. Vimos ahí unas imágenes de lo que pasó con Helene, donde miles y miles de tiburones pequeños andaban ahí en el pueblo metidos. Imagínate tú a lo que se expone una gente cruzando en medio de estos escombros y con agua, hasta que los propios tiburones puedan atacar a la gente. Sí, porque la Florida es un estado muy cenagoso, con muchos lagos y cocodrilos por todos lados. Y de donde quiera hemos visto en muchísimas ocasiones cocodrilos que salen al medio de las calles, de las autopistas, y los vehículos tienen que detenerse para no matarlos. La información que nos da nuestra productora nos anota que ya Milton bajó a categoría 4, y nosotros, que tenemos una fe profunda, férrea, vamos a seguir orando para que continúe bajando su intensidad Milton, y que llegue, si es que llega, porque Dios es grandioso, si es que llegue a lo mejor con categoría 3 o categoría 2, bastante debilitado, para que produzca el menos daño posible en el estado de la Florida. El otro huracán lo tenemos aquí en la República Dominicana, justamente en Ciudad Nueva, en el Palacio de Justicia, donde a las 2 de esta tarde continuará la audiencia de conocimiento de medidas de coerción a los imputados en la operación Camaleón, que es el nombre dado por el Ministerio Público a la operación del caso que envuelve el caso de corrupción del que están imputados el exdirector del Intran, Hugo Veras Ramírez, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Jochi Gómez, y otras 8 personas, algunos exfuncionarios de El Intran y otros vinculados a Jochi Gómez, a la empresa que él representa en la República Dominicana. Esta decisión la tomó la jueza Fátima Veloz, que es la jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente, que está dirigiendo la audiencia de conocimiento de medidas de coerción presentadas por el Ministerio Público en contra de los imputados en la operación Camaleón. Ella recesó los trabajos para las 2 de la tarde después de una maratónica audiencia ayer de más de 8 horas que terminó entrada la madrugada, y por lo avanzado del tiempo y también el cansancio de todos los involucrados en el proceso, ella prefirió aplazar hasta las 2 de esta tarde. Hay que entonces ver cómo se desarrolla esta audiencia. Uno estima que hoy puedan entonces concluir. El Ministerio Público, como ustedes se recordarán, está pidiendo como medida de coerción 18 meses de prisión preventiva para todos los imputados en el caso Camaleón, y además impedimento de salida y todo lo que eso implica. Esto porque entiende que los procesados, los investigados, representan peligro de fuga o que pueden de alguna manera maniobrar para alterar posibles pruebas o para presionar a posibles testigos que a posteriori puedan ser llamados por el Ministerio Público como testigos a cargo. Así es que esta tarde a las 2
ustedes deben darle seguimiento al reinicio de esta audiencia de conocimiento de medidas de coerción a los imputados en la operación Camaleón, ¿verdad? Que dice el Ministerio Público que defraudó al Estado Dominicano con más de 1.000 millones de pesos, de un total de 1.300 que estaba involucrado en el contrato para la instalación y control de la red semafórica del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Entonces, sígalo por aquí, por Multimedios Su Mundo. Por hoy nosotros nos despedimos aquí en Matutino Su Mundo, pero con el compromiso de encontrarnos otra vez con todos ustedes mañana a las 7 de la mañana. Pasen feliz resto del día y no olviden que los extrañamos y los queremos muchísimo. Asimismo que con actitud de oración y fe en nuestro Dios, seguimos conectados con Multimedios Su Mundo, que es la parrilla programática mejor diseñada desde la República Dominicana para ustedes, que son los mejores. Gracias.